Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos, Fabián y yo, entrevistando a un conocido de todos nosotros, Santiago Sí, Montoya. un joven valor. No es una entrevista, está Santi en reposo unos días, con simplemente un resfriado, pero por precaución lo dejamos en su casa. Así que él está desarrollando un tema muy importante para todos nosotros, que es la salud del sistema financiero. Ustedes recuerdan que hace apenas unos días el JP Morgan Chase absorbió al First Republic, uno de los bancos que estaba efectivamente muy frágil luego del episodio de crisis financiera que parecía que, bueno, había pasado, por lo menos no estaba en la tapa de los diarios y súbitamente otra vez preocupa a todos los Estados Unidos. Santiago argumenta que el tamaño de esta crisis es similar e incluso un poquito más grande que la gran crisis financiera internacional que tuvimos entre el 2008 y el 2009. Ustedes habrán visto que no trasciende esto en los medios, por lo menos no tienen la misma cobertura, la misma intensidad que hace 14 años. Santi, tu argumento, bueno, es muy persuasivo. La pregunta es cómo sigue esto. Bueno, ahí precisamente nuestra producción tiene un gráfico, una gráfica que me parece que el source es Bloomberg, que nos está mostrando, digamos, el desempeño de comportamiento de un índice que se llama KBW o KBW, que mide, digamos, el comportamiento de los stocks, de las acciones, digamos, de los bancos regionales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tenemos? El martes, o sea, estamos hablando hace un par de días, apenas conocida la noticia del First Republic, un banco regional mediano que se llama Pacific West cayó en sus stocks, cayó el 27.8% y tuvo que ser retirado de operaciones a causa de, ustedes saben cómo funciona el sistema, cuando se hunde, digamos, violentamente, hay que sacarlo durante un tiempo para ver si se normaliza. Posteriormente, Western Alliance cae el 15.1%, es decir, aparecen como candidatos a las réplicas que mencionamos antes en relación a lo que fueron 2009, 2010, 2011 y 2012 respecto de la crisis anterior. Recordemos que la crisis de 2008 tuvo más o menos el mismo tamaño, apenas un poquito más pequeña que la actual. Si bien aquella vez tuvimos el Washington Mutual que sumaba los mismos activos que el Silicon Valley Bank y el First Republic, pero la realidad es que como además cayeron otros 24 bancos y el Signature Bank es más grande que los 24 bancos que cayeron en 2008, la crisis de hoy tiene el mismo tamaño, aunque un poquito más grande que la de 2008. Ahora, habíamos dicho que en 2009, 2010, 2011 y 2012 siguieron réplicas y que esas réplicas sumaron un 80% adicional, como por ejemplo, vamos a suponer, si fuera el caso que estoy charlando con Fabián tomando un café, les digo, mirá que las réplicas de 2008 equivalieron a las caídas de un Silicon Valley Bank más un First Republic, los dos sumados en sus activos, distribuidos en los 3 años, 4 de las réplicas posteriores. Y acá estamos diciendo que el martes se derrumbaron los stocks de Pacific West y de Western Alliance, y hay un comportamiento que es más general de toda esa banca regional, cuya gráfica la tiene la producción, y creo que lo puede mostrar, la fuente es Bloomberg, donde nosotros podemos ver que efectivamente hay un problema serio a nivel de comportamiento de bancos regionales. Si me dejan ampliar, hay otro, Comerica, otro que se llama Zions, que es un banco, una corporación bancaria muy fuerte en Utah. Ahí tenemos una caída de 12.4% en Comerica, 10.8% en los stocks en el caso del Banco de Utah. Entre estos dos bancos, que son regionales medianos, están entre los que más cayeron en el Standard & Poor's 500. Es decir, estamos hablando de que esas réplicas que ocurrieron en 2009, 2010, 2011 y 2012 podrían repetirse ahora. ¿Qué es lo que está alimentando esto? Lo que está alimentando esto
es indudablemente un proceso que en parte es especulativo, aprovechándose del chicken game que tenemos con el asunto del default. Obviamente que una crisis de la deuda americana al sector financiero, imagínense cómo lo golpearía. Pero hay otras cuestiones, digamos, hay un tema de crisis en el mercado de las viviendas, de los préstamos para las viviendas, y asimismo también se está viendo en función de los últimos datos del Bureau of del Labor Statistics, se están viendo, digamos, algunos problemas en materia de empleo, es decir, indudablemente ya no es la misma creación de empleos y no es la misma evolución de los salarios, aunque venían cayendo, pero ya está llegando a un umbral mínimo que nos hace presumir que las carteras, Sergio, Fabián, de estos bancos podrían tener problemas, pero les estoy hablando de bancos regionales. Ahora veamos los bancos grandes, cómo estamos con los stocks, con las acciones de los bancos grandes. Goldman Sachs tuvo una caída recientemente, digamos, en sus stocks, 2.1%. Morgan Stanley, una caída del orden del 2%, 1.9%. Y el mismo JP Morgan, amigos, que debería aparecer fortalecido porque el glotón se comió a un importante banco mediano, digamos, el First Republic, también tuvo una caída de 1.6%. Entonces, todo este ambiente donde hay un problema con el mercado de viviendas que están apalancando las operaciones hipotecarias, los salarios para asegurar ese repago, en un ambiente general donde además están jugando el chicken game con el tema del default de la deuda americana, nos está permitiendo decir que puede haber un proceso especulativo en estas caídas de stocks, pero también puede haber un problema real en la medida en que además la Fed se ve obligada a continuar, porque el tema que está de fondo en todo esto es que la Fed no puede aflojar la política antiinflacionaria. Supongamos que la Fed no sigue aumentando la tasa, si no la sigue aumentando, pero la mantiene en estos niveles, estamos muy lejos, Sergio, del escenario de las facilidades cuantitativas que vos describiste antes como salida de la crisis de 2009. Santiago, déjame por ahí siempre con el riesgo de pecar de muy optimista, ¿no? Pero siempre estos escenarios malos tienen un lado bueno. A veces esos sistemas están sobredimensionados, hay demasiadas instituciones, la consolidación del sistema financiero no necesariamente es algo malo. Tener menos instituciones mejor reguladas, mejor controladas, más grandes, más resilientes frente a estos vaivenes, bueno, tal vez te permite incluso dar mejores servicios a los clientes. ¿Estoy siendo muy naivo o puede haber algo de eso? Totalmente. Digamos, hay un proceso que es natural, pero sin embargo veamos la magnitud. Yo te explicaba anteriormente que hasta 2012, porque hay un proceso que prácticamente es vegetativo, digamos, dentro del sistema financiero hay peces más grandes que se comen a los peces más chicos de tanto en tanto. Eso está cuantificado y tiene, digamos, podemos decir en promedio, no quiere decir que todas las veces sea igual, pero en ausencia de crisis, eso tiene un tamaño del orden de los 10 billions, digamos, para decir, digamos, en activos de bancos que van cambiando, uno grande se va comiendo a uno más chico y estas cosas van cambiando de manos. Lo que pasa es que estas, donde te agarra algo, digamos, que está 20 veces por arriba del promedio, como fuera un First Republic, ni hablar si se junta con el Silicon Valley Bank y con el Signature Bank, indudablemente ya se transforma en una crisis. A mí no me parece que sea tan grave que esté ocurriendo este proceso. Lo que pasa es el tema es que en la medida en que esto se van corriendo hacia bancos que tienen menos cobertura de sus depósitos y que la compañía de garantía de los depósitos privada de los Estados Unidos tiene menos cobertura en algunos de los bancos, esto podría estar sentando las bases o haciendo los cimientos de una crisis mayor en los próximos meses o años, ¿no? Santiago, por lo que describís, ¿está pegándole más a los bancos regionales que a Wall Street? Por el momento sí, pero fíjate que cuando hablamos de los grandes bancos de Wall Street, donde son barcos muy grandes, digamos, son bancos muy, muy grandes, ¿no? Que cualquier caída, obviamente un Goldman Sachs no puede tener una caída de 27.8 en un día como tuvo el PacWest, pero están cayendo también, ¿no? Es decir, yo creo que
todo el sistema financiero está en un nivel de riesgo un poco más alto. Por supuesto, digamos que se entiende que ellos están comiéndose a pescados más chicos. Pero si el Pero mercado esto tiene, pensara que Santiago, un efecto creo que político y social, ¿no? Porque los bancos regionales, digamos, en las comunidades, en los estados, muchas veces cumplen roles y tareas muy importantes. Esto si se generaliza va a tener un impacto social. A mí me parece que es tremendo, Fabián, porque además eso sigue ocurriendo, de que los bancos regionales se debilitan en depósitos que corren a más grandes. Y yo casi te diría que el sector financiero más recostado en Wall Street, en la jerga, el juego financiero, es el de New York, el de Wall Street, como dijimos. Pero toda la banca regional es apalancamiento directo del poderosísimo sector privado norteamericano, ¿no es cierto? O sea, este es el tema. Estamos analizando la crisis financiera de los Estados Unidos. Como ustedes saben, parecía que esto estaba más o menos controlado. Con lo del First Republic nos dimos cuenta que esto no es así. Santiago nos ha dado una gran cantidad de datos para pensar y para aprender más de este asunto. Santi, que te mejores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo. Por favor. Estoy activo y operativo igual. Así que les mando un abrazo y saludos a nuestra audiencia. No se va, Santiago. Volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media.